Bien, pues vamos a orar lo primero, ¿vale? Para que el Señor nos dirija en la predicación y también para que podamos todos captar aquello para lo que estamos aquí ahora, ¿vale? Vamos a orar. Pues Señor y Padre, estamos agradecidos también por este tiempo que nos dejas compartir tu palabra, Señor, y que has puesto también en nuestros corazones con el propósito de que hemos escuchado esta mañana, Señor, de poder ser semejantes a ti, Señor. Y qué verdad, Señor, que lo que dice Pablo, que estimo todo lo que tengo a mi alrededor por basura con tal de poder llegar a conocerte cada día un poquito mejor. Y esa es la opción también que nos das ahora, Señor, en este tiempo. Y queremos pedirte que nos ayudes a aprovecharla y que de esta manera sencilla también podamos compartir, Señor, aquello que nos quieres decir. Toca nuestro corazón en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues el tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana, como sabéis, ha habido algún domingo que se ha descansado sobre el libro de los Hechos, que es el cual estamos estudiando, y retomamos otra vez estos estudios del libro de los Hechos. El tema que me toca, no es que yo quiera compartir, es el que se me puso y tengo que compartir con vosotros hoy, pues es un tema un poco triste, ¿no? Porque habla de las penalidades de la vida, de los sufrimientos, de las tormentas. De hecho, es lo que prácticamente nos vamos a centrar en ello, en las tormentas de la vida. Y quiero empezar diciendo que esto de las dificultades, de las adversidades de la vida, de las tormentas en la vida, es algo que nos va a tocar pasar. No es una opción. No es o sí o puedes, sí o sí. A lo largo de nuestra existencia en este mundo, nos va a tocar pasar por momentos de dificultad y adversidades. Y no me refiero a momentos, por ejemplo, en los que uno dice, hoy me ha quedado mal el pelo y estoy un poco disgustado. No son ese tipo de situaciones difíciles, que a alguno también le puede llegar a pasar. Son situaciones realmente trágicas, en la que no ves mucho más allá de la situación en donde te encuentras. Son situaciones en las que van a ser de diferentes circunstancias y también de periodos diferentes. Unas durarán más, otras durarán menos, otras serán por una causa, otras serán por otra, pero lo que estoy seguro, y lo digo así de claro, y creo que todos estáis de acuerdo, es que en nuestra vida vamos a pasar adversidades y dificultades. Pues si sabemos esto, y esto no es que porque yo sea cristiano me toca vivir una serie de dificultades y el que no es cristiano, no. Esto es algo intrínseco de la vida del ser humano. Da igual que seas creyente o no, vamos a pasar dificultades en esta vida. Tampoco es aquella manera de predicar que tienen algunos que engañan a la gente diciendo que puesto que eres cristiano, ya las dificultades desaparecen. Esto no es así. Es más, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, si lo leemos, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, la misma palabra de Dios nos está diciendo que seguramente va a ser necesario que tengamos que pasar por algún tipo de pruebas. Entonces, si lo tenemos esto claro, no tenemos que huir, no tenemos que escondernos, no tenemos que taparnos, sino que lo que deberíamos de hacer es tener conocimiento de esto y con qué herramientas disponemos para que cuando vengan esos momentos de adversidad y dificultades podamos afrontarlas de la manera en que tenemos que hacerlo y salir para adelante. Entonces, es eso de lo que trata esta mañana un poco la predicación, de intentar poner a nuestro alcance una serie de herramientas para que cuando pasemos por este tipo de pruebas y dificultades que las vamos a pasar, a ver qué tal salimos. Como sabéis, este libro de Hechos que estamos estudiando, estamos llegando ya prácticamente al final del libro de Hechos. Y yo me acuerdo que cuando comenzamos el libro, dijimos que el libro de los Hechos, cuyo autor es
lo sabemos, ¿no? Lo dijimos, Lucas. Dijimos que era un libro apasionante y creo que no nos ha defraudado. Hemos encontrado de todo sobre cuando hemos estado estudiando. Hemos encontrado pues, momentos difíciles, momentos malos, el inicio de aquellos primeros cristianos, encuentros, amistades, desencuentros también. O sea, ha sido un libro en el que hemos encontrado de todo para poder aprender en nuestra vida cotidiana y diaria. Y es por eso, ¿verdad?, que no nos ha defraudado. Y este capítulo que me toca compartir con vosotros en esta mañana, para nada tampoco nos va a defraudar. Ya lo vamos a ver ahora. Antes de nada, cuando me puse a estudiar el capítulo 27, hace ya unos días, ¿sabéis lo que me pasó? Que no me enteraba de nada. De nada. Iba a predicar de algo que no tenía ni idea. Y me ponía nervioso, pero ¿cómo puedo predicar yo esto? Porque hay un montón de aspectos aquí de los que estaba leyendo que no sabía qué significaba. No entendía. Y para poder explicar algo, predicar de algo, o lo entiendes o... Entonces, mirad, me hice una lista de una cuanta serie de cosas que había aquí y digo, voy a ver qué significa esto. Bueno, ahora os las explico de qué van. Otra cosa que quiero comentar. El estudio de hoy, el capítulo 27, de hecho es el que vamos a leer, pues trata de que en estos últimos capítulos Pablo ha adquirido un protagonismo en todo lo que es estos capítulos, lo estamos viendo, ¿verdad? Y cómo hemos visto de que Pablo, antiguo Saulo, cómo Dios le salvó y a raíz de aquello cómo cambió y transformó su vida y qué manera de predicar tenía. Y esto le llevó a que fue preso. Y él no estaba de acuerdo de la manera en que le habían juzgado y cómo le estaban condenando. Entonces dijo, mira, yo tengo la posibilidad de apelar a uno mayor de los que me estáis juzgando, a César. Entonces él apeló a su causa a ponerla delante de César. Pero claro, él no estaba allí donde estaba Pablo, en Jerusalén, pues Cesarea y por allí. César estaba en Italia, en Roma, pues camino hacia Roma. Y es en esa situación donde nos encontramos ahora. Pablo, preso, camino a Roma para ver a César y poner su causa delante de él. Este es un viaje en el que vamos a ver aquí, que es desde aquí hasta allí, hasta Italia, hasta Roma, que vamos a ver, es un viaje en barco, el que lo va a hacer. Ya os digo que no va a ser un viaje cómodo, es un viaje difícil, no es de ocio, no es de vacaciones, encima va preso. Entonces va a ser complicado. Entonces, para ponernos en situación y adentrarnos en este viaje y poder meternos en el contexto realmente de poder descubrir y sacar todo en profundidad lo que pudiéramos he querido hacer algo. Mirad. Un barco. Voy a poner aquí. Es para que nos metamos un poco en escena, ¿vale? Porque a partir de ahora todo se va a desarrollar en un barco. Todo. Este viaje que Pablo va a hacer de un sitio hasta otro que se habían propuesto se iba a hacer en un barco. Luego hay otra cosa. Os quiero invitar a que viajéis con Pablo en esta mañana. Yo he querido meterme en el barco y digo, para ver realmente qué es lo que sucede dentro de ese barco, dentro de esa ruta que van a tomar, quiero acompañar a Pablo y descubrir qué es lo que pasó. Y durante esta semana he estado enviando a algunos de vosotros invitaciones por si queríais participar también en este viaje. Y algunos me habéis respondido, diciendo que sí. Y otros no me han respondido todavía. ¿Qué pasa? ¿Que no queréis un viaje gratis? ¿A quién no le ha llegado la invitación? A que levante la mano. Vale. Entonces, ¿os animáis? Es broma, no he invitado a nadie. No he invitado a nadie, pero quería que os apuntarais a este viaje. Mira, tengo aquí la lista de aquellos que se han apuntado. Entonces, no sé si... Hay una avispa aquí. Bueno, le está gustando. Se ha apuntado una más. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Este viaje. Y antes de nada, como van a salir aquí algunas palabras que, como me pasaba a mí, no tenía ni idea de lo que significaba y, por consiguiente, no sabía
cómo iba a explicarlo, he encontrado aquí una serie de cosas que no salen aquí, en este texto. Hay otras que tienen que ver con el mundo marino, con la náutica, con el mar, con el navegar, con toda esta serie de cosas. Yo no sé si aquí hay alguno que... Yo no soy un hombre de mar. Yo lo mucho que hago es cuando voy a la playa con Samuel, inflamos una colchoneta, nos tiramos allí y nos cae, nos empuja la ola. No paso de ahí. Yo, mira, Moisés sí que ha venido apropiado para hoy con su camisa de marinero, ahí con su... Muchas gracias. Así es que... Pero mira, voy a decir algunas palabras que nos salen aquí. El EC me va a ayudar. El EC me va a ayudar con esto. Ya verás. Porque salen algunas palabras que de verdad no sabía qué significaban. Entonces, si quería explicar algo, una aventura como la que vamos a ver hoy, tenía que tener claro, por lo menos me fui a hacer un curso y todo. No, es mentira. Empezamos, a ver si a vosotros os suena algo de esto. Nave Adramitena. Esto nos sale. Bueno, pues esto es una nave muy grande perteneciente a un pequeño puerto de Misia, más o menos lo que he encontrado. Sotavento. Un zigzagueo realmente para aprovechar un viento en contra. Bueno, va por ahí. Sotavento es, si un aire viene por aquí, ponerte en el lado contrario para protegerte precisamente del viento. Si te pones a este lado es barlavento y a este lado sotavento. Entonces, si el aire viene en este sentido, ponemos aquí algo y el lado contrario es sotavento. Arribar. Llegar a un puerto. Nave alejandrina. Es un barco más grande, ¿verdad?, de mercancías que hacía viajes de Egipto, creo, hacia Italia. O sea, es un barco ya más grande. Zarpar, son palabras que hay. Salir, ¿vale? Salir del puerto hacia el mar. Proa, Eliezer. Venga. O adelante, muy bien. Parte delantera del barco. Esquife. ¿Quién se arriba? ¿Él? Es un pequeño barco para ir entre el barco grande y normalmente el litoral. Eso es un barco pequeño donde, por ejemplo, cuando los barcos estos grandes no pueden arrimarse a un puerto o a tierra porque quedaría ahí encallado, cogen este barco pequeñito y van, un esquife. Arriar velas. Bajar las velas. Alijar. Lo podrían haber puesto más fácil. Es aligerar el peso, ¿verdad? Podrían decir aligerar, en vez de, pues es alijar en el argot marítimo. ¿Qué son los aparejos de un barco? Fenómeno, Eliezer. Conjunto de palos, velas que permiten el ponerse a la mar, ¿verdad? Manejar el barco. Una sonda. Algo que tú pones para saber la profundidad. Esto es un instrumento que te sirve saber a qué profundidad está el fondo del mar respecto al casco del barco. Brazas. Esto es. Las brazas es la unidad de longitud en la náutica y se mide así. Y según en el sitio, lo he visto por lo que está mirando, de donde estés diciéndolo, mide una medida u otra, pero está aproximadamente sobre unos 2 metros. Escollos. Escollos. Son rocas Esto es. a poca profundidad, pero no se ven si no hay mar en movimiento. Perfecto. Son rocas poco visibles, ¿verdad? Con peligro para la navegación. La popa, si antes hemos dicho la proa, pues ahora es la parte de atrás. Amarras. Las amarras son cables o cuerdas, cadenas con que se sujetan los barcos y quedan ahí fijos, ¿verdad? Ensenada. No ensalada, ensenada. Todo esto viene aquí, lo vamos a leer ahora. No me pongáis caras raras, que es que como yo no lo sabía, he tenido que estar haciendo esto, porque si no, no sabía que iba a predicar. Ensenada es el entrante del mar dentro de una zona donde los barcos ahí pueden arrimarse. Izar, ¿sí? Subir las velas. Y encallar, esto es, dar en la arena, en una roca, y esto impide el movimiento. Bueno, pues ya que hemos hecho este curso, ya podemos empezar a navegar juntamente con Pablo, ¿verdad? Pues bien, pues después de todo esto, esto que hemos comentado, vamos a empezar este viaje juntamente con Pablo. Nos animamos entonces, nos montamos en este barco y vamos a ver qué aventura tenemos por delante en esta mañana. Hechos, capítulo 27,
Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Cuando se decidió, ¿veis? Ya hemos decidido, entre todos también. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día salimos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Vamos a ir poco a poco así, metiéndonos. Bueno, pues ya se decidió que íbamos a salir y se ha salido. Y vemos aquí, este fue el primer recorrido que hicieron desde aquí hasta Sidón. Aparentemente es un pequeño trozo corto de terrenos, unos 180 o 190 kilómetros creo, y aparentemente todo fue bien. Algo en particular que hemos leído aquí es que este centurión Julio tuvo un detalle con Pablo que normalmente no se hacía con los presos. Es que cuando llegaron a Sidón, dijo que tuvo a bien tener con él un detalle de dejar ver allí a sus amigos. Y también, fijaros algo extraño, puede ser, que juntamente con Pablo, que iba preso, le dejaron que fuera acompañado, tanto por Lucas, porque él se está refiriéndose al mismo cuando está escribiendo, y que embarcaron con Lucas y también con Aristarco, un luchador en la fe, también compañero de Pablo. Entonces, para que veamos que el Señor un poco aquí estaba un poco encauzando las cosas. Vamos a seguir. Versículo 4 y 5. Dice así. Y haciéndose a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, como ya sabemos lo que es, a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arrimamos a Mira, ciudad de Licia. ¿Puedes poner la otra diapositiva? Eso es, ¿ves? El recorrido más fácil hubiera sido, ¿verdad? A lo mejor más recto, por aquí. Pero como empezaba a haber fuertes vientos, se pusieron a Sotavento de Chipre allí, a Sotavento, si el aire venía por aquí, se pusieron por aquí, y de esa manera el barco iba protegido durante la navegación. Y ya empezaba a ponerse el mar un poco bravo, ¿no? un poco revuelto. Vamos a seguir. Versículos del 6 al 8. Dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina, ¿veis? Ahora van a cambiar de nave, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Aquino, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Puedes poner la siguiente, Carlos? Esto es, llegaron ahí. Entonces, cuando llegaron aquí, el barco este que habían cogido al principio, este barco no era el suficientemente seguro como para hacer ese recorrido, y más aún con el viento como se estaba poniendo. Entonces cambiaron de barco. Entonces este barco, pues como para eso ya no nos vale, le quitamos. Y entonces ahora ponemos que este ya más, con este barco ya sí que llegamos, ¿eh? Este ya es otra cosa. Y entonces ponemos aquí la isla, ¿verdad? Así, navegaban. El aire hacía que les estaba protegido, entonces eso. Entonces con este barco ahora ya sí que lo tenemos todo seguro, ¿verdad? No va a haber ningún problema para poder llegar hasta allí. Había un montón más de gente en este barco, había más gente, 200 y pico personas, luego las leeremos, pero la verdad es que dice que llegaron a duras penas hasta allí. Se estaba poniendo la cosa complicada. Y vamos a tratar de seguir cómo se solventa esto. El versículo 9, perdón, el 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haberles pasado el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida. No solo el cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Este es un detalle importante, porque Pablo aquí les está diciendo, les está conveniendo, dice, mirad, ¿veis cómo se está poniendo el mar? ¿Veis lo bravo que está? ¿Veis la navegación hasta dónde tenemos que ir? Encima eran tiempos a lo visto en aquella época en que la navegación era aconsejable no salir. Muchos barcos ya se quedaban ahí
amarrados esperando que se pasaran el invierno o las tormentas hasta que luego pudieran volver a salir. Y Pablo les estaba recomendando precisamente esto, tanto al capitán, al dueño de la embarcación o de la mercancía en que llevaban, al centurión también les estaba diciendo, mira, no es conveniente que hagamos este viaje, porque seguramente no es que vamos a perder solamente el barco, la mercancía, sino también las vidas humanas corren peligro si salimos hacia el mar. Pablo ya sabía de lo que hablaba, aunque Pablo no era marinero, pero Pablo sabía de lo que hablaba. En 3 ocasiones había naufragado Pablo ya. En 3 ocasiones antes que esta. Entonces él, viendo la tempestad de cómo estaba, él sabía que iba a ser complicado. Una noche dice la palabra de Dios que estuvo como un náufrago, una noche y un día en el mar. Entonces él, viendo las circunstancias, las adversidades que se estaba poniendo al mar, él estuvo aconsejando a estos que tenían que tomar la decisión de quedarse allí en este puerto, ¿verdad? Y dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Entonces no le hicieron caso. Llegó el centurión, se pusieron de acuerdo con el capitán del barco, el que lo manejaba, con el dueño de la mercancía, y ¿sabéis qué? Confiaron más en sus posibilidades que en lo que Pablo les estaba diciendo. Confiaron más en el barco. Yo tengo un barco potente, yo sé manejarlo, yo tengo experiencia, entonces no tenemos ningún problema. Seguramente que el dueño de la mercancía, él había adquirido algún compromiso con llevar esa carga con tal fecha a tal sitio, y dice, mira, yo no puedo permitirme perder esto, se echaría a perder a lo mejor aquí, entonces tengo que llevarlo sí o sí. Y el centurión pues dirá, mira, yo tengo aquí estos soldados que tengo que llevarlos, no puedo permitir que alguno se me escape aquí durante este invierno. Entonces confiaron en sus recursos y no en lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Y qué es lo que pasó? Que es lo que leímos antes en el versículo 13, que dice que soplando una brisa del sur. Yo me estoy imaginando este detalle. Imaginaros, por ejemplo, estos huracanes cuando a veces se nos enseñan, lo vemos en la tele, que van así, dando fuerte, fuerte, fuerte. Cuando llega el ojo, el centro del huracán, hubiera parecido que ha pasado todo, ¿verdad? Que ha pasado todo, ya está. Y lo que no se sabe es lo que viene otra vez detrás, que justamente detrás de ese centro del huracán vienen otra vez esos fuertes vientos. Y esto yo creo que fue lo que les sucedió. Porque dice que ellos, soplando una ligera brisa, ya se ha pasado la tormenta, vamos a aprovechar este tiempo y salgamos hacia la mar, hacia ese puerto que dice ahí Fenice, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues que dice que pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Bueno, ya ponían entonces nombre a los ciclones y a las tormentas, no es de ahora, y el euro ya existía por lo que veo. Euroclidón, o sea, algo fuerte, ¿verdad? Algo no normal, algo que se salía de lo normal, y esto dice que pudo con la nave. Dice el versículo 15, vamos a leerlo hasta el 20 seguido, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa en viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Sabéis? El esquife es eso que nos ha dicho, ese barco pequeñito que se utiliza para poder luego arrimarte. Seguramente que con la tempestad y todo lo demás se les estaba yendo o se les estaba llenando de agua y podían perderlo. Entonces a duras penas consiguieron agarrarlo, subirlo otra vez para arriba, porque eso era una pieza importante del barco si querían luego salir de él. Dice, y una vez subido a bordo, ¿veis?, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, esto no sé si lo he dicho antes lo que significaba, creo que no, lo tengo por aquí, a ver, ¿alguien me lo puede decir qué es? ¿Sirte? Bueno, aquí pongo elevación de arena en el fondo del mar, pues temiendo dar, ¿verdad?, con esta elevación, arriaron las velas y quedaron a la deriva, fijaros. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, es decir, al día siguiente empezaron a soltar aquellas cosas que tenían en el barco. Tú esto no lo necesitas, échalo fuera. Esto no es imprescindible para el viaje, ya te podrás comprar otro donde vas, échalo fuera. Empezaron a sacar cosas del barco
quitarle peso. Dice, pero al tercer día, seguimos con el versículo 19, al tercer día, con nuestras propias manos, ellos mismos ya, Pablo, Lucas, están colaborando ya incluso en la tarea de intentar salvar el barco. Dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Cómo? Los aparejos de la nave. Con aquello que es necesario para poder manejarla, hasta eso mismo. Algunos de estos aparejos los echaron afuera porque estaban viendo que el barco se les iba de las manos. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pues mirad, si os habéis embarcado con nosotros, esta es la situación que tenemos ahora. Confiaron en sus propios recursos, en su barco, en su dinero, en su capacidad de manejarlo, y este es el resultado. Empezaron a desprenderse de todo aquello que hace un tiempo sí les valía, tenía un precio y ahora ya no lo tiene. Ni aún así conseguían seguir adelante. Aquellas cosas por las que se manejaban el barco, que eran prescindibles, empezaron también a quitarlas del medio. Y no solamente eso, sino que dice ella que por muchos días estuvieron en una situación en que donde no vieron ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, se hizo completamente de noche y a oscuras. Y esa es la situación. Sabéis que los barcos de entonces no tenían medios de localización como ahora, con GPS y para saber las rutas por donde están. Antes se guiaban por las estrellas o por las lunas. Esa era la referencia que tenían ellos hacia dónde se tenían que dirigir. Y llevaban días y días y días sin saber dónde estaban, sin saber a dónde se dirigían, completamente perdidos, a oscuras y a la deriva. Y esa fue la causa de tomar una mala decisión. Y yo os pregunto, ahora entrando un poco más en materia para nosotros, ¿os habéis encontrado en algún momento en una situación semejante a esta? ¿En una situación en donde tú creías o confiabas en lo que tú tenías? Porque tenías un cierto conocimiento, porque tenías una cierta fortaleza, porque tenías una cierta categoría, porque tenías y confiabas en eso y no te dejaste quizás aconsejar por otros que... Y a raíz quizás de eso entraste en una deriva en tu vida en la que todas aquellas cosas que te creíste que eran imprescindibles para ti te estás dando cuenta que ya no son tan necesarias porque hay algo más importante en tu vida que toda esa serie de cosas, pero aún así sigues con tu vida y no quieres dar marcha atrás. ¿Te has encontrado en algún momento en tu vida a oscuras, sin referente, perdido, que no sabes ni a dónde vas ni de dónde vienes y no sabes qué hacer y que hasta tal punto que dices, mi vida no tiene sentido? Porque esta es la situación que nos está reflejando aquí Pablo y que creo que nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Hay momentos en nuestra vida realmente en que hemos pasado por situaciones como estas, por tormentas como la que estamos viendo aquí. Y es a partir de aquí, de este texto, de este versículo ahora, a partir del versículo 21, en medio de esta situación en la que creo que cada uno de nosotros en algún momento u otro nos hemos encontrado así, perdidos, sin recursos, sin fuerzas, completamente de noche, sin ningún sentido de las cosas, que es cuando Dios quiere darnos recursos, quiere darnos herramientas, para que en medio de una situación tal sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Dice del versículo 21 al 23. Entonces Pablo, en medio de esta situación, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido mejor, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, fijar qué cambio, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Esta es la diferencia. Este es Pablo. Pablo sí que les recordó, diciéndoles, veis, quizás me tenéis que haber hecho caso, me podéis haber escuchado. Pero una vez que Pablo dijo eso, recordándoles el motivo por el cual estaban allí, no fue la clásica persona que en medio de una situación trágica y triste te está machacando y te está diciendo, ves, es que es lo que te mereces.
¿Ves? Esto te viene bien. ¿Ves? Para que aprendas. Y dale, y dale, y dale, y dale. Ese no es Pablo. Pablo dice aquí, les infundó aliento. Qué bueno y qué importante es, hermanos, que sepamos que cuando encontramos una persona que está en medio de una situación difícil, adversa, complicada, que no lleguemos allí diciéndole, ves, es que te avisé. ¿Para qué te metes en esto? Te lo dije, pues ahora toma, aguántate porque te lo mereces. No es esa la actitud. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Debemos infundirle ánimo, esperanza, compañía, consuelo, que es lo que aquí Pablo está intentando decirle. Dice el versículo 24, diciendo Pablo, el versículo 23, perdona, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo. ¿Por qué aquellos tenían que escuchar a Pablo? ¿Qué sentido tenía? ¿Es que era un coach de estos animadores que llegan allí a una sala y te empiezan a animar? No, no, no. Dice aquí Pablo que porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aunque aparentemente, en medio de ese barco, de esa situación, de esa tormenta, de esa situación como estaba, parecía que todo estaba descontrolado. Aquí vemos que no. En esa situación estaba Dios también. Se le presentó a Pablo esa misma noche. No estaban, como aparentemente podíamos pensar, solos a la deriva y sin nadie. Dios estaba allí. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, Dios estaba allí. Y esto es otra de las herramientas, hermanos, de las que disponemos. Que sé que a lo mejor es fácil decirlo desde aquí y en medio de una situación difícil no apreciarlo, pero es cierto y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí podríamos dar testimonio de eso, de que cuando hemos estado en medio de una situación como esa, si no es porque Dios está allí, no hubiéramos salido. ¿O no? Dios estaba allí. Él es soberano. Y es por eso por lo que podemos infundir alientos a otros. Porque hemos pasado por ese tipo de experiencias y podemos decir que si no hubiera sido por Dios, yo no hubiera ni siquiera puesto en pie. Pero no la actitud de machacar y machacar y machacar. Bastante machacado estás ya. Infúndele aliento, anímale, consuélale, di que Dios está con él, que no todo está perdido. Que no todo está perdido. Se le presentó Dios a Pablo. ¿Y qué dice el versículo 24? ¿Qué le dijo? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué le dijo? No temas. ¿Qué? ¿Pablo? ¿Con lo que ya había pasado Pablo? ¿Con el hombre que había perseguido a un montón de gente? ¿Iba a ser un hombre que iba a tener miedo? ¿Había pasado ya otras circunstancias para...? Pues sí. Dice aquí, Dios le dice, Pablo, no temas. Y si Pablo, siendo quien era, la persona que era, tuvo en algún momento de su vida, en estas circunstancias, temor de que podía pasar algo, y Dios en la rima le dice, no temas, ¿es que tú te crees más grande? Porque yo no. Porque yo no. Y sí que puede haber momentos en nuestra vida en los que podemos tener, en medio de estas dificultades, debilidad. Pero Dios nos dice, no temas. Dios nos está diciendo aquí, no temas. ¿Sabéis que Dios empezó una obra en nosotros y la va a terminar? Con Pablo tenía un propósito, ¿que era qué? ¿Llegar a dónde? A Roma. Ya se pudiera poner el mar como quisiera, ya se podían hundir los barcos que quisieran, ya podían dar las vueltas por donde quisieran, pero Dios le dio un propósito a Pablo y ese era que tenía que ir a Roma. Y eso se iba a cumplir. ¿Sí o sí? Es por eso que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, podemos pasar por dificultades, adversidades, caernos, nos pondrán poner zancadillas para que tropecemos. Pero ¿sabes qué? Que Dios ha comenzado una obra en mí y la va a terminar, es que estoy seguro. Es que lo tengo súper claro. Que Dios ha hecho un propósito, que Dios está conmigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, lo tengo, mi plena confianza en Dios. En que sí, que es necesario que pase por pruebas y dificultades, pero tengo la confianza de que Dios lo que ha empezado en mí lo va a acabar.
lo va a acabar. Sigue diciendo en el versículo el 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Lo tenía claro, ¿verdad? Él tenía claro que esto es lo que Dios iba a hacer con él. Dice el 27, venid a la 14ª noche, fijaros ya por dónde iban, 14ª noche, 15 días que en esta situación, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Cómo? Pues mira, echaron la sonda, ¿veis? Echaron la sonda y hallaron 20 brazas, eso que dijimos antes, esta medida, unos 40 metros aproximadamente, y pasando un poco más de tiempo volvieron a echar otra vez la sonda y hallaron 15 brazas. Por consiguiente, aunque no sabían dónde estaban, pero ellos estaban intuyendo que cada vez se estaban arrimando más a un sitio donde la tierra podía estar cerca. Y temiendo dar con los escollos, ¿veis? Todas estas palabras, si no me hubiera enterado de lo que estaba diciendo. Temiendo dar con los escollos, echaron 4 anclas en proa y ansiaban que se hiciese de día. Como era de noche y ellos estaban preveyendo que se estaban acercando ya a tierra, tenían miedo de que se pudieran dar con las rocas el barco. Entonces dijeron, mira, vamos a esperar a que se haga de día, a ver si por lo menos podemos ver algo más y podemos acercarnos, y con la esquife o con algo nos acercamos. Eso es un poco lo que ellos pretendían. Dice el versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban que querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. Pues se complica la cosa. Si había un medio por el cual podíamos hacer viajes a la isla y volver, porque el barco a lo mejor no llegaba, era el esquife. Era esta pequeña embarcación. Y resulta que ahí había unos marineros que ante esta situación lo único que se les pasó por la cabeza es coger el esquife y huir, largarse del barco, abandonar el barco y con los demás allí a su suerte. Pablo se dio cuenta de esto, se lo dijo y dice, mira, es que esto no puede ser. Entonces, para que no volviera a suceder esto, cortaron y lo dejaron perder. ¿Y ahora? ¿Cómo llegamos? Y si no hay la posibilidad de acercar el barco más de lo que estamos, ¿cómo llegamos a tierra? Pero a mí me quedo perplejo un poco por la actitud de estos marineros, de que quisieron huir, abandonar ante esta adversidad, ante esta circunstancia. Y quiero ser un poco franco y claro también con vosotros. Cuando habéis estado pasando por una situación como la que estamos comentando hoy, y cada uno sabe su situación, cada uno sabe su experiencia por la que ha pasado, esa en la que comentaba antes, en la que realmente estás a oscuras, sin dirección, no sabes dónde te tienes que dirigir, ¿te has planteado en algún momento abandonar? ¿Huir? ¿Dejarlo todo? Como estos marineros estaban haciendo. ¿Se te ha pasado por la cabeza? Eso es algo muy personal. Eso es algo muy personal. Yo conozco personas que sí lo han hecho. Y me duele, ¿no? Pero conozco. Conozco matrimonios que en momentos de dificultad entre la pareja, por no querer seguir luchando, han abandonado. Conozco a jóvenes que se les, en los estudios o en otras circunstancias, que porque se les complica la situación, se les pone duro, no, abandonan y lo dejan. Y es triste ver a la juventud echada a su suerte porque no han luchado lo suficiente y han querido huir de lo que era su deber, de lo que tenían que hacer en ese momento. Conozco a hijos que por ejemplo, que por sus padres a lo mejor decir que es que no aguanto con él ya, me tiene hasta arriba, no lo soporto, es un desobediente, pues
que ya no quiero saber más de ti. Y abandonan y lo dejan. Y es triste encontrarse con situaciones como estas. Pero esto es la realidad. Las circunstancias adversas en nuestra vida a veces nos hacen tomar decisiones que no son las más oportunas. Y estos hombres las estaban tomando. Cuidado con las decisiones que tomamos cuando estamos en situaciones como estas, porque quizás no sean las más aconsejables. Bueno, el caso es que empezó a amanecer al día siguiente. Dejaron correr el esquife, esta barca pequeñita, y dice el versículo 33 hasta el 38, vamos a leer. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, y diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza, ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Fijaros aquí, Pablo. Le estamos viendo como si fuera casi el capitán del barco, pero es que no es el capitán, que no era el dueño del trigo tampoco, que no era el jefe del centurión, que no, que era un preso, y estaba allí infundiendo ánimo, dando gracias, dice incluso. ¿Cómo puede ser esto? Que esté dando gracias incluso por aquello que tenía. ¿Y esto qué hizo? Que aquellos que estaban allí, esos 200 y pico personas, empezaran a comer, empezaran a tener ánimo. Qué espectacular es Pablo, ¿no? Que en medio de esta situación estaba haciendo aquello para lo que fue encomendado. No abandonó su ministerio, no lo dejó. A veces a nosotros podemos llegar a pensar, cuando pasamos por una situación trágica, difícil o complicada, decir, en cuanto a lo que tiene que ver con mi vida, mi relación con Dios, o con la vida de la iglesia, con el ministerio que estoy llevando, puedo llegar a decir, hasta aquí he llegado. No soporto más ya. No lo aguanto. Que venga otro y dejo paso. Porque no valgo para esto. Porque seguramente que el Señor se ha equivocado. Porque seguramente que Dios tenía unas perspectivas de mí y como no soy capaz de hacerlas, ¿sabes lo que te digo? Que mira, lo dejo. Ahí vemos a Pablo en mitad de una situación trágica, increíble. Se puso en pie y empezó a hacer aquello para lo que Dios le escogió. Dar gracias incluso en medio de esa situación. Y estas son unas palabras de ánimo, quiero infundiros ánimos también a cada uno de vosotros. Dios no se ha equivocado cuando nos ha escogido y nos ha puesto en un ministerio, que no, que somos únicos para Él, somos especiales para Él. Y claro que vamos a pasar por momentos de dificultad y de adversidades, que quizás hay espacios de tiempo en los que tenemos que sentarnos, pero Dios te ha puesto en un lugar precisamente para que seas un referente. Y me da igual que sea el liderazgo de la iglesia, que seas con los jóvenes, que seas en la escuela dominical. Dios no se ha equivocado cuando te ha puesto en un sitio. Es su propósito y no el nuestro. Y esto es lo que tenemos que llegar a hacer. Dice el versículo 39 que cuando se hizo de día, ya empezaron a ver un poco qué es lo que tenían enfrente. No reconocían la tierra, claro, si no sabían dónde estaban, si habían estado perdidos. Pero veían una ensenada, ese entrante para poder llegar a la tierra, ¿verdad? Que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave, pues cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras de timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero, dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con gran violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Se ponía la cosa más complicada. Los soldados, entonces dice aquí, acordaron matar a los presos. A un soldado no se le podía escapar un preso, porque corría peligro hasta su propia vida. Acordaron matarlos. Entonces dice, pero el centurión, queriendo salvar la vida a Pablo, les impidió este intento.
Dios está al control de todo. Dios es soberano. ¿Quién se piensa la gente que es para poner sus planes delante de Dios? Nada. Dios es el que usa todas las cosas a su conveniencia para su plan, para su proyecto. Dice Pablo, y les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros. ¿Quién sabe nadar? Venga, adelante. Y saliesen a tierra. Y los demás, parte en las tablas y parte en las cosas de la nave. Es decir, en lo que te pudieras agarrar, agárrate, porque el barco se nos hunde y tenemos que salvarnos. Y así fue como aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vaya aventura, ¿no? Vaya viajecito. Y era gratis. Pero tuvo razón Dios, ¿verdad? Cuando le dijo a Pablo, ninguno de vosotros pereceréis. La nave sí, pero ninguno de vosotros. Y todos se salvaron. Creo que podemos encontrar un montón de enseñanzas prácticas, ¿verdad?, para nosotros. He ido diciendo algunas de ellas ya a lo largo de lo que es el estudio. Y un poco intentando resumir, para ir terminando, deciros que Dios tiene un propósito con cada una de estas cosas, con cada una. Llegaron a la isla de Malta. Si puedes dar a la siguiente, Carlos. Llegaron a la isla de Malta. Y eso no fue por casualidad. No fue porque por el viento les empujó tranquilamente y podían haber otros. No. No quiero anticiparme a lo de la semana que viene. No quiero anticiparme a la semana que viene, pero vais a ver el propósito del por qué ocurrió todo esto en Malta la semana que viene. Va a ser algo espectacular también, tanto como el de hoy. Pero mirad, podemos pasar momentos de dificultad en nuestra vida, está clarísimo, ¿verdad? Pero no estamos solos. Aunque parezca que no tiene sentido lo que estamos pasando, aunque parezca que no entendemos el porqué de las situaciones que nos están ocurriendo, aunque parezca que nos encontramos solos, sin nadie, a la deriva, a oscuras, sin saber hacia dónde vamos ni de dónde venimos, Dios está ahí. Dios está con nosotros. Tengamos nuestra confianza puesta en Él, porque esta es la verdad. Y qué bueno es los demás, cuando estamos al lado de personas que vemos que la están pasando mal, que tienen dificultad, no seamos esas personas rencillosas ahí dándole. Sí, quizás ya es que te dije, ven, no me has hecho caso. No seamos como este tipo de personas. Infundemos aliento, porque tenemos la seguridad de que Dios ha hecho una obra en Él, igual que la está haciendo nosotros, y la va a terminar. Porque precisamente por ser Pablo como fue, dice que todos en esa nave se salvaron. No se perdió ni uno, porque Pablo estuvo haciendo el cometido para lo cual Dios le había encomendado. Y quiero terminar dando un testimonio personal acerca del reflejo más claro de lo que puede ser que acontezca cosas como esta. Cuando éramos unos adolescentes, aquí en Alcalá, donde se comenzó la obra en Camino de Juncal, allí había un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, en el que me acuerdo que hubo una señora, una chica de Apen, se llama Herminia Villadet, creo que por muchos conocida, de Barcelona. Esta chica, hubo una época en la que escogió a un grupo de jóvenes de allí del barrio que nos gustaba, pues, algunos juegos que hacía, algunas lecciones que tenía, algunos regalos que nos daba también, y esto contribuyó a formar un pequeño grupito en el que cada sábado por las mañanas venía de Madrid a Alcalá de Henares a perder la mañana, podríamos decir algunos de nosotros, venía de Madrid a Alcalá de Henares a echar allí la mañana con nosotros. Y tras unos cuantos sábados, algunos de nosotros decidimos que pasamos de ella. Que yo prefiero estar jugando al fútbol con otros chicos del barrio que no está allá, me aburría. Y en alguna ocasión Herminia venía y se encontraba el local sin nadie, cuando había quedado con nosotros a las 12. Y llegaba, abría y pasaba la hora y no se acercaba a nadie porque estábamos prefiriendo hacer otras cosas. Herminia en alguna ocasión salió por el barrio y nos veía y nos decía, chicos, si habíamos quedado, ya, pero yo prefiero estar jugando a fútbol que estar ahí escuchando esa serie de cosas. Vale, no os preocupéis, nos decía. Si queréis, durante esta hora jugar al fútbol, vengo el sábado por la tarde. Así que
Venga, pues vale. Y así hicimos, cambiamos el horario y íbamos los sábados por la tarde, hasta que nos cansamos de los sábados por la tarde también. Y decidimos que no queríamos. Y Herminia seguía yendo. Mira, le dimos ocasiones, cantidad de ocasiones para que Herminia pudiera haber dicho, abandono. Lo dejo, ahí os quedáis, con vuestro fútbol, con vuestros amigos del barrio, quedaros ya. Hay otra gente que seguramente apreciaría más mi tiempo que el vuestro. Incluso, Herminia, yo recuerdo, después bueno, Herminia no lo dejó, eso os lo quiero decir. Fue una mujer perseverante, no nos abandonó. El resultado es que algunos, ¿verdad? Rosy, Angelines y otros cuantos, está ahí. Yo recuerdo que pasado un tiempo ya después, cuando ya éramos más jóvenes, ya no éramos adolescentes, Herminia nos cogió a unos cuantos y nos contó esto que os estoy contando, que en algún momento pasó por su cabeza dejarlo. Pero confió en Dios, no nos dejó y ahí estamos, ese es el resultado. Puede haber circunstancias adversas en nuestra vida, pero qué bueno es que encuentres a tu lado personas que no te abandonen, personas que nos demos cuenta de que eso tiene sentido, de que tiene futuro, de que no todo está perdido, ¿verdad? Así es que este es el testimonio también que quería dejar con vosotros. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre que estás en los cielos, ¿qué podemos decir ahora, Señor, después de toda esta experiencia que nos has hecho ver por medio de tu palabra, por medio de esta circunstancia que Pablo tuvo que pasar? Queremos darte las gracias en un principio porque podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado, de que estamos confiados y seguros en ti, que a lo largo de nuestra vida, nuestra existencia, seguramente que pasaremos por momentos en los que no éramos conscientes de que íbamos a poder llegar ahí, pero hemos llegado. Y tú nos has dado herramientas, Señor, conocimiento de cómo actuar. Ayúdanos, Señor, a no perdernos. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, a tenerte en cuenta, a saber que tú eres soberano, Señor, sobre todas las cosas y que estás ahí para ayudarnos. Ayúdanos, Señor, también a ser esas personas que podamos ser de apoyo, de ánimo a las personas que están pasándolo mal, a nuestro prójimo, Señor, también. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Síguenos bendiciendo, Señor, como familia, como iglesia, y queremos dejar, Señor, nuestras vidas en tus manos, que no seamos impedimento, ni que para que otros puedan creer, Señor, pero tampoco para que sigas haciendo tu obra, Señor. Moldéanos conforme tú quieres, Señor. En Cristo Jesús. Amén.